Buenas gente, hoy os traigo un vídeo muy especial, va a ser sobre teclados custom, más concretamente la parte mecánica, los teclados mecánicos, ya que, bueno, como sabréis, si no lo sabéis os lo comento para que tengáis un poquito más de feedback. Hay dos tipos de teclados en el mercado, los mecánicos y los de membrana. La diferencia más obvia y la más importante es a la hora de cómo es el tema del clicado. Por membrana normalmente hay una tecla que presiona un interruptor de goma que hace el contacto con la placa y le lleva la información al ordenador. En el de mecánico básicamente tenemos los switches, que son estas piezas de aquí. Y bueno, dentro de los switches hay varios tipos. Después entraremos un poquito más en profundidad, porque si no es dar demasiada información y os vais a perder, porque yo también, ya te lo digo. Así que bueno, vamos a ver cómo es un teclado mecánico, las partes de un teclado mecánico y cómo se monta todo, ¿no? Pues también os voy a dar bastante información sobre cada parte para que tengáis, un conocimiento de cómo es este mundillo, y yo creo que va a ser bastante interesante. En este caso yo he comprado un kit que básicamente lo he desmontado todo para que podáis ver cómo es el proceso de construcción. Es mucho más barato comprar al fin y al cabo el teclado y desmontarlo que comprarlo por piezas, aunque os parezca una locura. En este caso es mucho más barato. Andamos rondando entre, si te compras este teclado custom montado ya, sobre unos 70 euros, 80 euros. Si te lo compras por piezas distintas, te sale más, no 100 euros, pero casi. Bueno, yo a mayor de comprarme el teclado hecho sin las teclas, porque es un kit, lo único que no te trae son las keycaps. Las keycaps a mayores las he comprado, que son estas, como podéis ver. Y bueno, estas me las he comprado aparte. También os voy a comentar la diferencia entre, porque hay, aunque penséis que no, hay varios tipos de teclas. Estas son de plástico PVT y normalmente te suelen traer teclas ABS. Después os lo comentaré un poquito más en profundidad, ¿vale? A ver qué tal. Pero bueno, yo creo que va a estar bastante interesante. No voy a montar todo el teclado, o sea, no van a ser todas las teclas, solo van a ser estas, porque es un teclado 60%. Y bueno, aquí tenemos otras partes y vamos a ver qué tal. Voy a montarlo. Os voy a ir comentando en el montaje qué tal va y a ver si os gusta. Bueno, pues vamos a empezar mostrando un poquito las piezas. Más concretamente vamos a empezar por los switches. En este caso, como comenté antes, vamos a usar unos switches Gateron Yellow Optical. También os dije que hay dos tipos de switches que se diferencian básicamente en el tacto, en el mecanismo interno, el optical y el mecánico tradicional. El optical se diferencia básicamente porque en la placa PCB hay dos sensores, los cuales están conectados entre sí y hay una luz que los atraviesa. Entonces, para que el ordenador entienda que hay una pulsación, el switch, cuando lo presionas, baja y corta esa línea que viene siendo la que aparece por ahí, no se ve claramente, pero aparece entre esos diodos, y entonces el ordenador se percata de que hay una pulsación. Como podéis ver, esa línea amarilla lo atraviesa. Y después las ventajas más claras que tienen los switches ópticos, a mi parecer, son dos. La primera es la vida útil, que es unas 100 millones de pulsaciones por switch. Y después otra muy importante es que son más rápidos a la hora de clicar, lo que es muy conveniente, por ejemplo, para el mundo gaming. Después contamos con una placa PCB con un conector tipo C y a mayores una conexión para batería, ya que es una placa que soporta Bluetooth 4.0. Después tenemos la plate. La plate es la parte intermedia entre lo que viene siendo la placa y los switches, en donde, como podéis observar, se colocan los switches, en los cuales abajo estarían conectados también a la placa. En la plate ya preinstalé de antemano los estabilizadores, que son esas piezas negras que se hallan en los huecos de algunas teclas, como por ejemplo el backspace o el enter,
y al final lo que hacen, como su nombre indica, es estabilizar la tecla y que cuando tú presiones la tecla baje al unísono y no baje más una parte que otra. Después tenemos las keycaps, ¿no? Que es como la parte más visual del teclado mecánico. Elegí en este modelo rojo, negro y blanco y son de plástico PCB, lo que es bastante más duradero. Y bueno, para ir finalizando os voy a presentar lo que es la case, donde va alojado el teclado mecánico. Consta de una batería de litio de 1900 mAh, lo que le da una gran autonomía al teclado en forma de Bluetooth. Y bueno, por detrás veis también el logo de la marca, en este caso es Skylon, una marca muy recomendable. Y ahí está el orificio de tipo C, perdón. Y estaría todo. Bueno, hay una cosa más. La batería, como os comentaba antes, iría enchufada en esa parte de la placa. Y bueno, no tendría más partes lo que viene siendo este teclado. Sí que es cierto que a mayores compré un trozo de goma eva, que la venden en cualquier papelería, para colocarla dentro de la case. ¿Para qué? Pues para que cuando tú teclees el sonido sea mucho más estanco, ya que como podéis ver al fondo de la case hay huecos y aunque parezca que no, el cambio de sonido es bestial. Bueno, bestial no, pero notable. Y después de la presentación de las piezas vamos a empezar con el montaje, así que continuamos. Bueno, ahora vamos a hablar del plate. El plate, como os comentaba antes, es la parte del teclado en donde se alojan los switches y los estabilizadores. Normalmente suele ser de aluminio, en este caso es de aluminio, pero bueno, los materiales pueden ser varios, como desde acero, aluminio, plástico, cualquier material al final que permita que el switch se enganche. Va atornillado a la placa, como estamos viendo, por varios tornillos, y el montaje es muy simple, como comentaba, es solo atornillarlo a la placa. Y bueno, como podéis ver, el montaje es súper simple, o sea, al final tenéis que tener en cuenta de atornillar bien lo que viene siendo el plate a la placa PCB, de no fastidiar ningún chip o ninguna conexión que tenga la placa y de ver que haya una separación entre estas dos. Como en este caso se ve más pronunciadamente, ya que la placa PCB consta de luces LEDs y por lo tanto la separación es algo mayor. Así que bueno, vamos a seguir con el montaje y a ver qué tal. Seguimos instalando en este caso el case. El case, como antes decía, es lo que viene siendo la parte del cuerpo principal del teclado. Y vamos primero a instalarle la goma eva, que como también antes comentaba, la goma eva se instala en este caso para aislar un poco más el ruido y que no suene tan a hueco, ya que si os dais cuenta dentro del case hay unos pequeños agujeros, hendiduras, donde se va a oír un poco más hueco si se teclea. Así que lo primero sería instalar la goma eva ya precortada que tenía, pasando eso sí el cable de la batería por en medio de ella para poder ahora conectarla a la placa PCB, ya que como quería recordaros, el teclado en este caso es Bluetooth y para que el Bluetooth funcione obviamente tiene que haber una batería. Recordaros también que el case puede ser de muchos materiales, en este caso es de plástico PCB, pero podéis encontrarlos desde en madera, en aluminio, en aleación de titanio o lo que queráis. Eso sí, cuanto el material sea más especial, más caro va a ser. Normalmente estamos hablando de que unos case de madera, por ejemplo, anda entre 40 euros si te lo quieres comprar hecho. Siempre puedes ir tú al bosque a talar un árbol y hacértelo tú. Bueno, ahora vamos a seguir con la instalación de la PCB en lo que viene siendo el case y es muy simple. Al final hay que atornillar, hay que darse cuenta sí de alinear bien el conector tipo C, pero lo demás es pan comido. Empezamos.
Y bueno, una vez atornillado solo habría que darse cuenta de que el botón del Bluetooth haga contacto bien y esta parte ya estaría. La próxima van a ser instalar los switches, así que allá vamos. Bueno, en este caso vamos a usar, como ya os dije antes, los switches Optical Yellow. La diferencia entre los Optical y los mecánicos convencionales también es a la hora de instalarlos que no tienen las dos puntas metálicas que harían contacto con la placa, así que ya es más difícil de que los jodáis y los rompáis, que es algo importante. La forma de colocación es muy simple, solo hay que apretarlo hasta que haga clic y siempre hay que poner en este caso la parte de Gateron arriba, que es la que se alinea con el LED. Como veis, ahí se ilumina. Así que bueno, a ponerlos. Es un poco laborioso, pero ya sabéis. Bueno, una vez colocados los switches, la ventaja de este teclado en particular es que al tener LED y ser RGB, cuando cliques el switch se va a iluminar, así que es un indicio bueno de que se han instalado correctamente. Tenéis que hacer alguna prueba y bueno, lo siguiente son conectar las keycaps. Bueno, aquí están las keycaps. La verdad es que yo creo que el diseño que he elegido se adecua bastante bien a la construcción de este teclado. Va a ser en un tipo blanco apagado, como los teclados antiguos, y mezclando también un poquito de rojo y negro. Comentaros, como comenté antes, que son de plástico PVT, lo que lo hace la keycap mucho más duradera y más rugosita. Y aquí tengo un ejemplo, por ejemplo, dada la redundancia, de teclas en ABS. Lo malo de esta, no diría lo malo, porque en realidad es algo que buscaba, es que no son transparentes. Me explico. Cuando se ilumine el teclado no se va a iluminar la letra, pero era algo ya previsible que tenía previsto y por eso lo he decidido así. Pero bueno, como podéis ver, es una tecla mucho más dura y más rugosa, lo que va a ser bastante cómodo a la hora de teclear. Así que bueno, ya una vez explicado las diferencias entre, por ejemplo, ABS y PVT, que os lo comentaba, la otra se degrada mucho más rápido y esta no, vamos a proceder a instalarlas. Es un proceso muy parecido a los switches, así que a ello. Y así sería básicamente el resultado final. Yo creo que ha quedado bastante bien. A continuación, bueno, voy a hacer unas tomas de cómo se ve el teclado y hablar un poquito más en profundidad de este y algunas características que me he dejado por el camino. Así que comenzamos.
Bueno, con este kit a mayores, después lo pondré sobre todo en la descripción para que podáis verlo por vosotros mismos, aparecen unos accesorios también bastante importantes, ¿no? Bastante a tener en cuenta. El primero, como podéis ver, es un saca keycaps, que su propio nombre lo indica, ¿no? Sirve para sacar las keys, y después también a mayores trae un saca switches, que es metalizado y sirve para sacar los switches. El proceso de sacar los switches es algo que tenéis que tener en cuenta y no tenéis que hacerlo muy bruscamente porque os lo podéis cargar. Aunque ya comenté antes que al ser ópticos tienen la ventaja de que son más robustos y no es tan fácil romperlos. Lo que viene muy bien, por ejemplo, si tenéis ya antes o queréis comprar otro tipo de switches, poder intercambiarlos en caliente, que al final es la característica también de este teclado, que es hot swap. Y cuando comentéis que es hot swap, es que se pueden cambiar los switches en caliente, como podéis ver. Ahora quería que vierais una prueba, como os comentaba antes, que hay dos diodos de luz que atraviesan. Cuando partes ese diodo, bueno, esa luz invisible que aparece, ahí la key se da cuenta, ¿veis? Por eso de lo del tema de los switches ópticos, que es algo bastante interesante, ¿no? Al fin y al cabo, lo único malo de ellos es que hay poca variedad. Y después a mayores trae un cable trenzado bastante bonito y bastante fuerte tipo C, lo que lo hace sin duda un accesorio bastante importante. ¿Sirve cualquier tipo de cable C? Sí, sirve cualquier tipo de cable C. Pero bueno, yo recomiendo usar este porque la verdad es que viene trenzado y es bastante resistente. Y a continuación os dejo con un test para que podáis escuchar cómo es este teclado. Bueno, y para finalizar os voy a comentar el tema de la iluminación, que la toqué un poco por encima. Como veis, las teclas al no ser transparentes no se aprecian bien las letras en la noche, pero bueno, como tiene bastante separación entre ellas, la luz puede pasar perfectamente y este es el resultado. Bueno, gente, pues ya estaría el montaje finalizado. Al final ha quedado así. Creo que ha quedado con un toque bastante fresco, aunque a la par antiguo, así algo retro con este tipo de blanco, que yo creo que le da un aire muy personal. Y para haceros una idea, tengo otra comparativa con otro teclado que tengo aquí, que es el DK63. La mayor diferencia entre estos dos es que este no es hot swap, o sea, los switches van, en este caso cherries, soldados a la placa. Tiene además, no tiene los switches ópticos, tiene unos mecánicos de los antiguos y ambos son Bluetooth. Pero bueno, el tema más principal es ese, que no es hot swap, pero para haceros una idea, que ambos son 60%. Y era para enseñaros que, bueno, tenía otro con otra temática y a ver si os molaba también. Si queréis que siga haciendo vídeos de este estilo, de montajes de teclado mecánico, me lo podéis dejar abajo por la descripción y en comentarios y a ver qué tal. Yo creo que ha quedado un vídeo bastante fresco, bastante explicativo de cómo es al fin y al cabo el montaje de los teclados mecánicos, que es un poco, pues diría yo, desconocido, ¿no? De hecho, propio por mí, desde hace unos par de meses yo no tenía mucha idea de teclados mecánicos, pero bueno, me he puesto al día. Y hasta aquí estaría el vídeo. Espero que os haya gustado y bueno, ya sabéis, suscribiros si os hayan narices y si no, pues también. Y ya está, muchísimas gracias a todos. Venga, nos vemos en el próximo vídeo.